guión abierto ahí, al menos para que sepan por dónde va la cosa, ¿listo? La primera pregunta va para Yamita, la segunda va para Víctor, y ahí vamos avanzando, ¿listo? Saben que no nos podemos, Hombre, no nos vamos a complicar porque en la edición se cortan los baches, o sea que no hay problema, no hay drama. Eh, Así que en ese sentido, que, para que estén tranquilos. sí, yo tengo aquí, cuando quiera. ¿Listo? Eh, Cómo está, Bessie? Estamos listos, Norma. Yo a Norma no la veo en el cuadro, pero Víctor sí, ¿No? ¿cierto? Ahora, a mí me Ah, muestra sí, cuando habla, cuando habla. como Sí, está en es el del Zoom. teléfono, sí, ajá, ajá. Ok, listo, listo. Vamos entonces, voy a comenzar con la presentación y arrancamos. Dale. Bueno, hoy estamos reunidos en el equipo del Negroverso, una vez más, para una nueva entrada, para conversar con todo lo que tiene que ver con la dinámica de la gente negra, de la gente, de la cultura, de la historia, de todo lo que nos representa. Y está bien poder abordar algunas temáticas, algunos temas que quizá en el tiempo ha pasado mucho, pero que pueden ser relevantes para entender ciertos comportamientos y dinámicas en el mundo actual. Por eso vamos a hablar de un personaje que parece sacado del cine, parece que fueron reales, un hombre que se autoproclamó el último rey de Escocia, que gobernó con terror y que convirtió un país entero en un escenario de su poder. Hoy estamos hablando de 47 años de su caída, hablamos de Idi Amin. Y en ese sentido quiero darle la bienvenida a mis compañeros Víctor Mesa y Yamita para que podamos comprender y poder entender un poco sobre este personaje. En ese sentido, Norma, bienvenida y que nos puedas contar quién fue Idi Amin y cómo llegó al poder. Hola, hola, ¿cómo estamos? Orbitando en el Hombre, Negroverso. Excelente. Fernando. Bueno, pues se cumplen, como tú lo dices, 47 años de la caída de Idi Amin Dada, una figura bastante controversial que en 1971, en enero de 1971, llega al poder tras un golpe de Estado. Un golpe de Estado que realmente hasta el día de hoy no se tiene completa certeza de cómo fue que ocurrió. Este es un militar ugandés que, bueno, primero Uganda. que todo, fue obviamente un soldado británico porque hizo parte de un regimiento, no sé si sea la palabra correcta, que eran como los guerreros del rey, algo así, los guerreros africanos del rey, era como se llamaba esta compañía a la que él pertenecía. Pero también algunas investigaciones dicen que él fue, durante un tiempo, fue un activo de la CIA. También dicen que el golpe de Estado tuvo apoyo de Israel. O sea, hay varias teorías alrededor de cómo llegó él al golpe de Estado. Es decir, él derroca a quien era también un dictador, pero civil, en la Uganda, que todavía hacía parte de la colonia británica. Y es por eso que se conoce como el último rey de Escocia, pues cuando él sube al poder, se autoproclama de esta manera, lo que ha hecho que su figura sea bastante controversial, puesto que por un lado es visto como uno de esos líderes africanos que fue capaz de enfrentarse a la colonia británica, que fue capaz de enfrentarse a través de un discurso antioccidentalista, antiimperialista, pero que luego, después de estar en el poder, lastimosamente, su mandato se caracterizó por mucha brutalidad, por bastantes violaciones a los derechos humanos. Pero esta, quiero resaltar, es la historia que nos cuenta, obviamente desde Occidente.
¿Se recuerdan un proverbio africano que dice que si la historia la sigue contando siempre el cazador, pues el Ujú. león no va a tener un protagonismo, ¿verdad? Entonces, Sí. alrededor de la figura de Idi Amin Dada hay bastante controversia aún, incluso en el país. Algunos lo consideran héroe, algunos lo consideran un completo monstruo. Y bueno, como tú lo dices, parece sacado del cine, pero fue antes llevado al cine. A ver, en ese sentido, Normi, con esa conceptualización que nos acabas de dar y contextualización además, quiero darle la entrada a mi compañero Víctor Mesa para que nos cuente qué fue eso que caracterizó a su gobierno, por qué es recordado como uno de los más brutales, qué se instaló esa idea de que es uno de los más brutales en su mandato. Mm, a mí me llama la atención de esa historia sobre ese personaje que es demasiado brutal. Su gobierno se basó en mucha persecución y miedo. ¿No? Hablan de entre 100.000 y 300.000 víctimas. Eso es demasiado impresionante porque parece que fue un personaje, ¿cómo le llama a uno? Imponente, pero desde el temor hacia lo que quería y eso es bastante impactante, ¿no? Hay una cuestión y es que Norma lo mencionaba antes, que tuvo relación con la CIA posiblemente, y es posible que Idi Amin no fuera ajeno a esa instrumentalización que estuvo abocado casi la mayoría de los pueblos africanos en esa época de colonización. Entonces, hay algo que llama mucho la atención de su personaje y es su figura tan mediática, incluso en algún punto caricaturizada, y no sé qué pasaba ahí, Norma, cómo era visto realmente, o si había alguna excentricidad dentro del personaje mismo que era Idi Amin. Así es, efectivamente, eh, justamente por autoproclamarse y autodenominarse rey, entonces se convierte en una figura que llama mucho la atención, especialmente a los medios occidentales, porque pues a quién se le ocurre que un africano, un hombre negro de Uganda va a ser el rey de Escocia. Entonces, obviamente también esta marcada necesidad de ridiculizarlo está también relacionada con esa mirada, obviamente siempre de inferioridad de los regímenes occidentales. Pues es que miren, estamos hablando de 1971 y estamos hablando aún de la presencia, la vigencia del imperialismo en África. Recordemos que en Ujú. los países africanos todo el tema de la independencia comienza alrededor de los 50, los 60, pero que todavía hasta 1971 seguía muy presente la colonia. De hecho, todavía en África está muy presente la colonia. Miren que ahorita en la actualidad estamos viendo la figura de Ibrahim Traoré como peleándose por su soberanía con Francia. Estamos hablando que ya estamos en el año 2026 y todavía seguimos luchando por la soberanía de nuestros países africanos. Entonces, ¿por qué se volvió tan mediático Idi Amin? Especialmente por su excentricidad, especialmente por esa arrogancia y esa prepotencia contra la que hablaba contra los británicos, contra todos los regímenes imperialistas occidentales y especialmente por haberse autoproclamado el último rey de Escocia. Me imagino que en esa época, al ser lo que mencionaba, ser una persona negra, se magnificaba mucho más lo que hacía, ¿no? Este man es malo, este man es brutal, este man es bestial, entonces este man es un monstruo. Y además que él también se montaba en ese personaje imponente en el que quería atemorizar para controlar. ¿Cómo? Que creo que tal vez el personaje lo dominó, Ah, se creó sí, tanto sí, sí. se montó tanto en el personaje, obviamente sediento de poder, porque al principio obviamente tenía muchos seguidores en el sentido de que anunciaba un cambio
eh, allá en el país. Anunciaba obviamente mejoras en términos de los derechos humanos, Ujú. pero luego todo esto fue completamente distinto porque su mandato se caracterizó por persecuciones políticas, que obviamente en ese marco implican violaciones de derechos humanos. Pero siempre es importante que nosotros nos cuestionemos el lente con el que se mira a quienes luchan contra la dominación y la supremacía blanca, ¿sí? No tenerlo, no olvidarlo. Y de hecho eso me hace recordar que la película, eh, pues que se llevó, la historia que se llevó al cine no es realmente lo que estaba ocurriendo en Ujú. Uganda, es más ficción que realidad. Entonces en la película podemos ver cómo se hace un fuerte énfasis en reforzar esa figura de monstruo, ¿sí? Pero cuando Claro. vamos a la historia real, vamos a decirlo así, porque la historia real sigue siendo la historia contada desde la supremacía y Con ello. desde el poder de blanco, pues realmente sí, efectivamente se puede constatar que hubo exceso de poder, que hubo violaciones de derechos humanos. La cuestión es que cabe la duda de hasta dónde creemos que todo eso fue cierto y hasta dónde lo ponemos en duda. Bueno, finalmente, esta dinámica de llevar una historia a cine también tiene algo de ficción, ¿no? Porque tiene que ser funcional para vender, tiene que ser funcional para la taquilla, tiene que ser funcional para el actor mismo. De hecho, para Forest Whitaker, que es quien personaliza a Idi Amin, le representó el premio Oscar. Y no sé qué Ujú. tanto habría representado para él la actuación de alguien muy plano, si no se le agregan algunos elementos para poder llegar a conseguir el premio. Pero aquí hay algo que, para que vamos dándole cierre, Norma y Víctor, para que hablemos un poco de cómo fue su caída. Aquí también planteamos algo, cuando uno busca en las plataformas, cuando busca en la internet sobre Idi Amin, el 80% de los escritos apuntan a su barbarie, a un punto de un dictador cruel, malo, pero pocos escritos hablan de un país dividido entre la idea de que pudo ser un héroe, no tanto la palabra héroe, pero sí alguien que representó significativamente al pueblo en su momento. Y queda ese margen de duda de saber si pasa lo mismo con estas historias que se instalan, esa narrativa que se instala y que es difícil de derrumbar. Sin embargo, sí los invito a que podamos hablar de cómo se produce su caída y qué pasó después, una vez que fue derrocado o dejó el poder. Soy nula ahí. Hay quien va. Esto se puede cortar, ¿no? Dice la caída. Sí, yo creo que Norma, yo creo que Norma puede ser la indicada para que hablemos un poco sobre cómo fue, cómo cae Idi Amin y qué deja su caída, qué generó para el país su caída, esa transición de pasar Se de una exilia en un dictadura refugio. a un nuevo gobierno. Hay quien lo No lo tumbó. tengo, no lo tengo muy claro, ¿sabes? Porque fue bastante enredado también el tema, porque obviamente como hubo tantos asesinatos por asuntos étnicos, políticos y financieros, entonces no se sabe si realmente fue una conspiración por parte del mismo Israel que inicialmente lo apoyaba. Pero además también es que hubo obviamente motivaciones económicas, ¿no? Había una presencia asiática muy fuerte en Uganda, cosa que me llama mucho la atención hablarlo ahora, porque ahorita en África está otra vez presentándose ese fenómeno de la ocupación china y independientemente de todo lo que hay alrededor de China, es la forma como se está presentando de nuevo esta ocupación. Pero además se cuenta que él también tenía apoyo de la Unión Soviética. Entonces es realmente bastante complejo y creo que se necesita eh,
revisar con más detalle, pero quiero señalar también lo que puntualizabas al principio, que claro, el 80% de lo que encuentras, de la información que encuentras en Internet, va a señalar efectivamente a Idi Amin Dada como el gran monstruo, incluso tiene El bastante ese monstruo. apelativo, como el carnicero de Uganda, pero no nos cuentan bien por qué, no nos cuentan muy bien qué fue exactamente lo que hubo detrás. Es bastante confusa la información, pero bueno, obviamente la información está, ¿no? Solamente que hay que analizarla con mucho detalle. Pero además también es la pregunta que nos hacíamos el otro día. ¿Dónde están las fuentes de información que no sean fuentes blancas? Ujú. Entonces, es muy complejo también contarnos nosotros nuestra propia historia cuando nuestros relatos no están al alcance de nosotros. Entonces, también Sí. es muy complejo ir y poder tener una posición frente a la figura de, no solo de él, sino la mayoría de los líderes africanos. Y de alguna manera ver también cómo tras su muerte um, hay como una especie de lavado, ¿no? Veamos, por ejemplo, casos como el reciente, que también durante este mes, ¿no? Conmemoramos el asesinato de Martin Luther King, que es un Sí. enemigo por el Estado, pero después de un tiempo se convierte en esta figura como de demostrar, ¿no? Lo mismo pasó con Malcolm X, lo mismo pasó con Lumumba, lo mismo pasó con Sankara, pero detrás de una figura como Idi Amin es como que no, precisamente se ha mantenido esa idea de su monstruosidad y en ningún momento se ha destacado el liderazgo que hubo, pues que se considera de varios sectores que tuvo también en Uganda. Y es precisamente porque mm, no se caracteriza, obviamente su legado no se caracteriza por haber dejado justamente grandes aportaciones o contribuciones al mejoramiento de las condiciones políticas, sociales, económicas y demás en su país. Creo que ¿cómo, qué palabra usamos ahí? Algo de brutalidad sí tuvo que haber tenido él, porque, o sea, sí lo exageraron, pero nosotros también debemos ser conscientes de que él algo de perverso tuvo que haber tenido para poder llegar hasta donde estuvo, hasta donde llegó y hacer lo que hizo. Y que lo que decía Norma ahorita es como que una vez ya él instaló su imagen, ya no podía cambiar porque ya se mostró con su carácter, ya se mostró perverso, ya se mostró imponente, se mostró brutal, ya tenía que continuar desde ahí. Entonces, algo de ahí sí tuvo que haber tenido. Lo que pasa es que no nos cuentan la otra parte porque no les interesa que uno la sepa. Y ahí es donde nosotros queremos empezar a comentar lo propio, ¿sí? Bueno, Sí, sí, hay claro. un punto en el que Víctor comenta eso y es, de ninguna manera desde este lugar pretendemos reivindicar la figura de Idi Amin. No se trata de borrar lo que seguramente todos estos medios que tienen en común de su brutalidad o barbarie lo tienen plasmado. Mm, No, pero sí es entender que en algún punto, como dice Norma, hubo un proceso de liderazgo. ¿Por qué no se claro. cuenta? ¿Cómo fue? ¿Cómo ganó adeptos? ¿Cómo fue acumulando el querer de las masas para poder llegar a donde llegó? Finalmente, en Norma, existe un ejemplo de Martin Luther King podía representar un peligro para las estructuras, para, 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 para el poder en su momento, pero mira que su fallecimiento es tomado por el mismo poder para mostrarlo como un héroe, ¿sí? Mm, Es irónico porque las mismas estructuras se encargaron de desaparecerlo para luego convertirlo en un héroe, como alguien representativo y alguien que luchó por los derechos por los civiles, derechos humanos. pero incomodaba, entonces tocaba sacarlo del camino. Obviamente que son historias diferentes, son caminos distintos, pero sí estaría bueno poder entender o poder encontrar fuentes, otro tipo de fuentes para poder entender ciertos personajes. Esa es, digamos, que la reflexión final que se puede tener y está bueno que podamos revisar la historia para poder entender algunos patrones en las dictaduras, en este caso, que suelen parecerse mucho. Al final, acumular tanto poder
termina generando la creación de un personaje que casi que se hace imposible salirse de ahí, porque eh, entienden ellos que salirse del personaje es perder eh, poder. es perder poder, ¿no? Entonces, Pero eso también digamos que es un poco la transformación. súper importante también aquí mencionar que hay algo sí diferencial en lo que sucedió con Uganda y es que obviamente con el paso del tiempo la misma población de ver que el país no mejoraba, de ver que la economía iba para mal, pues obviamente empezó a perder ah, seguidores, ¿no? Su ejército Mm, estaba cada vez más reducido, pero hubo también un gran alce de un movimiento popular que era el movimiento, la Fuerza de Defensa Popular de Tanzania. ¿Qué pasó ahí? Resulta que yo creo que aquí está una clave para entender también lo que ocurrió y es que como, digamos, por toda la ofensiva que había hacia los seguidores de Amin Dada, ellos tuvieron que irse como arrinconando y se fueron metiendo hacia Tanzania. Pero entonces aparece la figura de Julius Nyerere, que también es un gran líder de las luchas mm, eh, por la independencia en África. Y curiosamente hay un enfrentamiento, ¿no?, entre estas dos naciones, ¿no?, para poder reducir a Idi Amin Dada. Entonces, mire que es curioso que, ¿por qué justamente no hay, entre comillas, aparentemente la intervención de afuera? ¿Sí? Que es lo que luego hace que cuando hay intervención de afuera, es lo que luego hace que esos mismos de afuera que intervienen se ponga- son, lo que, son los que luego se aparecen como los redentores, em- ¿no? Porque gracias a nosotros fue que empiezan a todo decir y esto. se ponen al frente y, ajá, Entonces aquí en este caso vale la pena que se analice también, bueno, obviamente esto lo sabrán mejor los analistas políticos de relaciones internacionales, ciencias políticas, historia y demás, pero aquí desde el Negro Verso es importante simplemente dejar la inquietud por profundizar y conocer más sobre la figura de estos personajes como Idi Amin Dada. y documentarla, documentarla. Recuerden que tenemos esa herramienta en la que queremos documentar y que la gente, o sea, queremos ser esa fuente negra de información constatada para que quede esa biblioteca de archivo, de información, de, mejor dicho, todo lo que podamos hacer desde nuestro lado, estamos apostando bastante a eso, en Nera, Y sí, también se necesita mucho análisis desde unas perspectivas de pensamiento crítico y afrocentrado. bastante. Yo creo que este ejercicio nos sirve a todos porque es también seguir construyendo uno esa identidad en la que uno se empieza a reconocer y empieza a aprender también. Nosotros aquí estamos compartiendo información, pero estamos aprendiendo también. Esto es mirar hacia atrás para poder ver cómo uno sigue caminando en esta lucha que uno dice, "Ey, pero ¿qué pasa? No sabía que habíamos hecho tanto y ahora uno nos estamos encontrando con esta realidad donde tenemos mucho más para hacer, pero aún así no podemos olvidar lo que ya han hecho otros por nosotros, que por eso estamos aquí. Así es, esto es un ejercicio doble de aprender y compartir, y con esa Mm, reflexión es lo que podemos darle cierre al espacio, esperando que esta información sea de agrado y bien recibida por las personas que lo vayan a ver, y obviamente que estamos abiertos a los comentarios, a las críticas, a sus opiniones, porque esto se trata de recibir, interiorizar y mejorar. Así que le agradezco a usted, Víctor, Yamita, por el espacio y por la conversación, por esta ola de aprendizaje. estamos para eso. Negroverso y Negra está construyendo la enciclopedia negra más grande que pueda existir. La más grande que se puedan imaginar está saliendo aquí. Vamos. Gracias. Tres. Mira tus 3 minutos. ¿En cuánto van los 3 minutos? ¿Cuánto fue eso? Espérate, yo empecé a cronometrar y van 23. Vamos a ver la grabación. La Dios voy a mío. parar. Igual con los cortes, se reduce, pero Dios mío, hay que trabajarle duro a seguirnos al guión. Pero bien, bien, bien. Buen ejercicio.
Desde ya Yo, les digo que voy a subir esto a YouTube. Ahora me quedo aquí creando el canal de YouTube y los dos videos que tenemos los voy a subir. De una, de yo una. creo que seamos cuidadosos con la parte final, lo del derrocamiento, porque fui bastante imprecisa, porque no lo tenía aquí todavía como, no me acordaba muy bien de cómo fue que pasó la cosa. Ok. Entonces, no sé, como que saquemos ahí alguna idea principal, pero no profundicemos mucho. Creo que amerita invitar a leer un texto, y en eso sí, pues me Eso. comprometería a hacer como un texto a que, Listo. a que Sí, se porque por ahí profundice. alcancé a leer algo como que él nunca pagó por sus crímenes, simplemente salió exiliado, se fue para, no recuerdo el país, y nunca pagó por sus crímenes. No sé Eh, si fue a Creo Arabia, que se murió. fue a Arabia y falleció un tiempo después, 20 años después, creo. Sí, porque allá lo protegió Gaddafi, porque Gaddafi era uno de sus aliados. Exacto. Mire, Muammar yo me Gaddafi. tengo que retirar del espacio porque saben que tengo lo del colectivo y tengo que armar todo eso ahí en el negocio y demás. Ya, ya, ya. El, el ¿Cómo montaje lo hacemos hice. con lo de los subtítulos? Pues yo los puedo generar. Si me envías el video, lo genero y te reenvío. Eso Listo, se ya genera mismo. Entonces, automáticamente y ahí te lo envío. listo, ya mismo. Entonces lo hago y yo me quedo haciendo, pues yo hago eso hoy y subo los dos videos a YouTube ahorita, el resto del día. Y les De digo. una, de una. Así Bueno, quedamos. muchas gracias.